Bienvenido a Aprende Enseño. En el siguiente vídeo vamos a resolver el segundo simulacro para la preparación de pruebas libres de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, concretamente del módulo de técnicas básicas de enfermería. Recordaros que el examen en PDF lo encontraréis en la descripción de este vídeo. Comenzamos. El examen consta de 20 preguntas tipo T, con 4 posibles respuestas, una sola correcta. Pregunta 1. Cuando podemos observar tejido óseo y muscular, ¿en qué estadio o grado encontramos una úlcera por presión? Vamos a hacer un recordatorio de los estadios que tenemos. Respuesta A. Primer estadio o grado. En este estadio encontramos un eritema que no es blanqueable, eso quería decir que si yo presiono en la zona continuará estando rojo, pero se queda de una manera superficial, en la epidermis. La A no es nuestra respuesta. Respuesta B, segundo estadio o grado. En el segundo estadio, la epidermis estaba destruida, pero la dermis únicamente afectaba a la primera parte. No llega ni mucho menos ni a tejido muscular ni a tejido óseo. Respuesta C, tercer estadio. En el tercer estadio está completamente destruida la epidermis, completamente destruida la dermis, llega a la hipodermis, pero sigue sin llegar a músculo o hueso. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es estadio 4, en el que destruye todas las capas de la piel, llegando a tejido muscular y tejido óseo. Pregunta 2. El corazón recoge la sangre de todo el organismo a través de, y nos da una serie de venas. Toda la sangre del organismo cae a esta primera cavidad, que es la aurícula derecha del corazón, por este boquetito concretamente. ¿Quién trae esa sangre hacia la primera cavidad del corazón? Pues esta vena que viene por aquí y esta vena que viene por aquí. A esta vena se le llama las venas cavas, concretamente vena cava superior y vena cava inferior. Nuestra respuesta correcta, D. Pregunta 3. ¿En qué posición colocaría a una mujer para colocarle una pastilla intravaginal, es decir, dentro de la vagina? Lo primero que tenemos que controlar son las dos posiciones que nos dan: litotomía y decúbito supino. Ginecológica y litotomía son la misma posición. Por lo tanto, si yo quiero a una mujer colocarle una pastilla dentro de la vagina, vamos a colocarla en posición de litotomía o ginecológica. ¿Por qué no en decúbito supino? Porque decúbito supino, la teoría nos dice que las piernas están cerradas y sería complicado administrar ese tratamiento en esa posición. Nuestra respuesta, la D, A y C, son correctas. Pregunta 4. Señala dónde se encuentra el apéndice sifoide. Sabemos que el apéndice sifoide lo encontramos en el esternón. Esto aquí, que está dividido en 3 colores, sería el esternón. El esternón tiene 3 partes. Una primera parte o superior, que es el mango o también conocido como manubrio. Una segunda parte, que es la parte central, que es el cuerpo del esternón. Y por último, nuestra pregunta, el apéndice o también conocido como apófisis sifoides. Pregunta 5. ¿Cómo se realiza el lavado genital femenino? La respuesta A nos dice agua, jabón y betadine vaginal. Esta respuesta es en parte correcta. Sabemos que el lavado genital se hace con agua y jabón, pero no necesariamente se lava con betadine vaginal. No podemos darla como correcta, puesto que es en parte sí y en parte no. La B, desde la zona rectal a la vaginal. Esto es incorrecto, ya que sabemos que va desde adelante hacia atrás, es decir, desde la parte vaginal a la zona rectal, porque si no podríamos tener riesgo de contaminación y riesgo de infección de las vías urinarias femeninas. C, colocando a la mujer en posición genupectoral o maometana. Esta es la posición en la que ponemos al paciente pues prácticamente en 4 patas. No hace falta. El lavado vaginal se realiza en decúbito supino. Entonces, nuestra respuesta es la D, ninguna es correcta. Pregunta 6.
¿Qué significa bradypnea? Aquí tenemos que tener claras dos partes de esta palabra. Brady significa lentitud, pnea significa respirar. Aquí descartaríamos automáticamente aquellas respuestas que son relativas al corazón y nos quedaríamos con un 50%, la B y la C. ¿Cuál es la diferencia? En que una me pone que es frecuencia respiratoria inferior y la otra es frecuencia respiratoria superior. Sabiendo que brady es lentitud, es decir, va más lento que lo normal o inferior a lo normal, sabríamos que nuestra respuesta correcta es la B. Pregunta 7. Indica lo verdadero con respecto a la columna vertebral. La respuesta A nos dice que está formada por 43 huesos, denominados vértebras. Efectivamente, está formado por huesos que se llaman vértebras, sin embargo, no son 43, son 33. Si hacemos la suma de la cantidad de vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas que tenemos, nos sale un total de 33. Podríamos descartar la respuesta A. Respuesta B. Está dividida en la región cervical, cardíaca, lumbar y sacra. Esto es en parte correcto. Sabemos que cervical, lumbar y sacra sí, pero región cardíaca no lo es. Es región torácica. Descartamos la respuesta B. Respuesta C. Las vértebras son huesos de tipo corto. Esta sí es correcta. Son huesos denominados cortos, uno de los tipos de huesos que tenemos. Por lo tanto, la respuesta D, que nos dice las vértebras están separadas por la falange, es incorrecta porque están separadas por los discos intervertebrales. Pregunta 8. ¿Cuál es una infección del tejido óseo? Tenemos en cuenta estos dos primeros términos, artrosis y artritis. La artrosis, un desgaste de los huesos debido a que hay un desgaste de la almohadilla que limita dos huesos y al final lo que hace en sí comerse un hueso u otro porque empiezan a rozar, empieza a friccionar. Y la artritis no es más que la inflamación de la membrana sinovial, de esa membrana que recubre a la cápsula sinovial, lo que hace es erosionar el hueso debido a esa inflamación. Descartaríamos estas dos respuestas. Tendríamos osteomielitis, que efectivamente sí es la infección del hueso, y la última respuesta, que es osteoporosis, es la degradación de la médula ósea, de ese hueso compacto que tenemos en el interior, y se forma una gran porosidad dentro de él. Pregunta 9. ¿Qué es el esternocleidomastoideo? El esternocleidomastoideo es un músculo, pero la respuesta que nos da músculo nos dice que es de tipo liso. Sabemos que hay tres tipos de músculo: el músculo estriado, el músculo cardíaco y el músculo liso. El liso son propios de aquellas vísceras de los órganos, el cardíaco propio del corazón, y el músculo estriado es el músculo que va pegadito a los huesos y que nos permite la movilidad del cuerpo. Precisamente el esternocleidomastoideo es un músculo estriado. Por tanto, ninguna de las respuestas iría acorde a nuestra pregunta. Pregunta 10. Indica las capas de la piel desde la superficie al interior. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, desde la superficie al interior, de fuera adentro. Teniendo claro esto, sabríamos que es la epidermis, dermis e hipodermis. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes articulaciones es una sinartrosis? Recordaros que tenemos una infografía en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, en el que explicamos los tipos de articulaciones que hay y en qué consiste cada una de ellas. En este caso, sinartrosis significa sin movimiento, sin movilidad. El tobillo, por supuesto, que tiene muchísimo movimiento, la cadera también, la columna vertebral, nos vamos a la D, también tiene cierto movimiento, y en este caso los huesos del cráneo son los huesos, las articulaciones que son sinartrosis. Pregunta 12. Indica cuál de estos SEM, es decir, superficies especiales para el manejo de la presión, es utilizado para la prevención de úlceras por presión. Colchón antiescara, por supuesto que sí, es un colchón en el que le metemos aire
y va alternando unas celdas a otras precisamente para cambiar los puntos de presión del paciente. Férula de Brown. La férula de Brown no es un SEM, no ayuda a prevenir las úlceras por presión, simplemente es una férula en la cual se le ejerce una tracción a un miembro para alinearlo. Barandillas anticaídas. Pues unas barandillas de una cama no me van a prevenir una úlcera por presión, me va a prevenir una caída, pero no una úlcera por presión. En este caso, la respuesta correcta es la A, colchón antiescara. Pregunta 13. Álvaro es un paciente ingresado con escasa movilidad. Debe saber que las zonas de mayor incidencia de úlceras cuando se encuentra en decúbito prono son... Si tengo al paciente en decúbito prono, vamos a tener como zonas de contacto, los dedos del pie, las rodillas, los genitales, las costillas también y la mejilla del paciente. De todas las respuestas, nuestra correcta sería la D, dedos del pie, rodilla, hombro y mejilla. Pregunta 14. Procedemos a realizar la higiene bucal de un paciente inconsciente. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no es correcto? Valorar y limpiar la lengua, las encías, los dientes y los labios, por supuesto que sí. La higiene bucal hay que hacerla de una manera diaria y hay que valorar y limpiar todas estas zonas. Esto sería correcto y no es nuestra respuesta. Respuesta B. Si tiene prótesis dental, limpiar y volver a colocarla en la boca. Esto no es correcto. Si yo tengo un paciente inconsciente que tiene una prótesis, hay que quitársela, pero no hay que volverla a meter. En este caso, nuestra respuesta sería la B. Pregunta 15. El atragantamiento en las comidas es uno de los finales fatales en la praxis de los TKE. Suele ocurrir cuando la epiglotis no logra cerrar a tiempo la vía aérea. ¿En qué parte de la vía respiratoria nos encontramos en la epiglotis? Esto es anatomía, tenemos que conocerla y bueno, pues sabemos que la laringe tiene muchas estructuras dentro de ella. Entre ellas la primera es la epiglotis, que es esta estructura móvil de aquí, que cuando pasa el alimento lo que hace es caer y cierra completamente la vía respiratoria. De nuestra respuesta es la C, la laringe. Pregunta 16. Francisco es un paciente de 28 años que ingresa a urgencia por disnea. Tras la toma de constantes, comprobamos que está saturando al 87%, cuando una persona de su edad debería saturar entre 95 a 100%. Francisco, por lo tanto, tiene disminución del oxígeno en sangre. ¿Qué mecanismo fisiológico actuará para compensar esta carencia? Si yo tengo un paciente con disnea y tengo un paciente que está en hipoxia, el mecanismo que se va a activar es la taquipnea. ¿Por qué? Si yo tengo un déficit de oxígeno, lo que quiere mi organismo es compensarlo. ¿Y cómo lo compensa? Con la taquipnea lo que hacemos es meter de una forma rápida oxígeno en el torrente sanguíneo y expulsamos también de una forma más rápida el dióxido de carbono. Pregunta 17. Un glóbulo rojo en la circulación cardíaca después de llegar al ventrículo derecho pasa a la... Ventrículo derecho, tenemos aquí a nuestro glóbulo rojo. Pues si está en el ventrículo derecho, va en esta dirección. ¿Dónde pasa? Pasa a la arteria pulmonar. Sabemos que la sangre que está sin oxígeno en el ventrículo derecho va hacia los pulmones para ser oxigenada y en el corazón es el único lugar del cuerpo humano en el que la arteria lleva sangre sin oxígeno y la vena trae la sangre oxigenada de nuevo al corazón. Pregunta 18. La frecuencia cardíaca es el resultado de... y nos da una inspiración y una expiración. Sabemos que eso es los dos momentos que se produce la frecuencia respiratoria. No sería nuestra respuesta. Respuesta B. Una sístole y una diástole. Esta sí sería nuestra respuesta. Es decir, una diástoles y una sístoles, contracción y relajación del corazón, es una frecuencia cardíaca o también conocido como un ciclo cardíaco. Y nuestra respuesta sería la B. Pregunta 19. El almacenaje de grasa en el hueso se produce en... El periósteo sería una capa que recubre el hueso para darle protección. No sería nuestra respuesta correcta.
La B, médula ósea amarilla. En este caso sí es nuestra respuesta correcta. Almacena la grasa la médula ósea amarilla y produce células sanguíneas la médula ósea roja. La D, la epífisis, se refiere a una de las partes del hueso. Pregunta 20. Si quiero dividir al cuerpo en dos mitades, una ventral y otra dorsal, ¿qué plano utilizaría? La parte ventral del vientre o parte anterior y la parte dorsal del dorso o parte posterior, delante y detrás. Sería este plano el que buscamos. ¿Cómo se llama este plano? Plano coronal o frontal. De nuestras respuestas, la respuesta B. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, dejar todos los comentarios que se os ocurra o todas las sugerencias, activar la campanita para que os lleguen las publicaciones más recientes de nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. Que no pare el saber.